Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Empezamos capítulo 4. El libro tiene 31 en la teoría, luego están las lecciones, que es aparte, y luego el manual del maestro. Dentro de la teoría ya empezamos el capítulo 4. Se llama Las ilusiones del ego y empieza con una pequeña introducción antes de comenzar con la sección 1. Así es que, sin más dilación, comenzamos con la introducción de este capítulo número 4. Bueno, soy José Antonio, una vez más aquí compartiendo. Ya me dirás al tema Pepe. Bueno, encantado de compartir. Hola, buenas tardes, soy Peque y aquí, como siempre, compartiendo con mucho gusto UCDM. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Marcel, un placer. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, soy Antoñita, encantada de compartir con todos vosotros. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Buenas, aquí Juana, una tarde más con vosotros. Hola, buenas tardes, una vez más compartiendo un CDM. Pasaremos a continuación al párrafo 1. Párrafo 1. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Inspiración, estar en el espíritu. Bueno, en esta introducción pues está comenzando con una cita de la Biblia en la que dice que bueno, si un hermano te pide que le atiendas, es decir, que andes con él 1 milla, te pide algo, ¿no? Que le acompañes 2. Eso lo dice la Biblia y ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje, ni que él te retrase en tu viaje a ti.
Eso significa que si un hermano necesita de nosotros en un momento dado, pues nosotros, que somos amor, lógicamente expresamos amor, y eso es lo que damos y eso es lo que somos. Aquí te está diciendo que eso tiene un límite, en el que uno, una vez que ha ayudado al hermano, pues no tiene que tampoco centrar su vida alrededor de esta persona, o esta persona no debe esperar que el que tiene enfrente pues esté toda la vida ahí. Esto se dice porque más adelante veremos cómo las relaciones especiales están basadas en la exigencia de una de las dos partes, o de las dos partes a la vez, de la exigencia de que el otro esté ahí para cada vez que lo necesite, ¿no? Y claro, eso ya no es una milla ni dos, eso son 50 o 100 millas. Aquí de momento dice que el que sabe que es amor, da amor, y el que no recuerda que es amor y lo pide, pues momentáneamente lo recibe, y así sabe que Dios siempre da lo que uno necesita. Después nunca podrá decir, pedí y no se me dio. Pero claro, ya decimos que el límite está en el tiempo, eso no puede ser para toda la vida. En el 4 dice, solo puede conducir a un progreso mutuo. Aquí no hay uno que ayuda al otro y uno sale beneficiado y el otro no. Aquí salen los dos beneficiados. En el 5 dice, el resultado de una dedicación genuina es la inspiración, estar en el espíritu. Y eso significa dejar que sea el maestro, llevamos dentro, el que hable, porque a la hora de ayudar a otro hermano no somos nosotros por nuestra cuenta los que hacemos eso. Nosotros, para ayudar, tenemos que dejar de estorbar, como dijimos al principio. Dijimos que el objetivo aquí con el curso de milagros es llegar a estar de acuerdo en decirle al Espíritu Santo o darle permiso para que quite los obstáculos que nos impiden estar en paz. El objetivo es aceptar que los obstáculos sean retirados. Por lo tanto, hay muchas formas de obstaculizar. Un obstáculo es creer que es uno mismo a nivel personal o individual o como una forma de separación el que ayuda al hermano. No, nosotros no ayudamos al hermano. Nosotros simplemente estamos ahí y si estamos en el espíritu o inspirados, pues el maestro habla a través de nosotros. Aquí dice que esa palabra inspiración es lo opuesto a la fatiga. Si uno está inspirado, está muy feliz de dejarle al Espíritu Santo que hable lo que tenga que hablar o haga lo que tenga que hacer. Y si uno está muy feliz haciendo eso, eso no cansa, porque cuando haces algo que te hace feliz, ahí nunca hay sacrificio. Si uno lo hace por su cuenta y el Espíritu Santo no está en medio, puede que uno entre en una sensación de sacrificio, donde se le olvida que no tiene que estar para siempre atendiendo a esa persona y la otra persona tiene que entender que tampoco va a estar toda la vida pidiendo. Entonces, cuando uno actúa a nivel individual, no dejando al Espíritu Santo y creyendo que es una cosa personal, una ayuda personal, que no tiene nada que ver con Dios ni con el Espíritu Santo, pues poco a poco aparece la fatiga, porque uno está en el sacrificio. Y cuando uno está en sacrificio, llega un momento en que no puede más, porque el sacrificio es hacer lo contrario de lo que te apetece. Entonces eso tiene un límite. Cuando estás mucho tiempo haciendo lo contrario de lo que te apetece, llega un día en el que no puedes más y explotas. Pero ahí es cuando estás fatigado. Cuando estás en el espíritu, todo es fácil, relajado. Yo quiero aportar mi experiencia. Cuando yo empecé a hacer el curso, me di cuenta que era yo misma la que tenía que dar pasos, ¿no? Entonces me aparté, dejé que el Espíritu Santo me guiara y al mismo tiempo a mis hermanos que me pedían ayuda, pues me ayudó a verlo correctamente. Lo he acompañado como a mí misma. Entonces hemos dado pasos respetando que alguno se quedara aparentemente más atrás que otro, pero en realidad estamos todos en el mismo camino. Es así. Eso es estar en espíritu. En el 7 dice que no estar en el espíritu es estar desanimado. Las acciones tienen dos fuentes diferentes. O pueden ser el Espíritu Santo o puede ser el ego. Cuando uno dirige su vida de manera separada, porque cree en la separación es imposible, pero cuando uno lo hace a la manera del ego, o como dice ahí en el 7, ser egocéntrico. Si uno lo hace desde el ego, pues en realidad no está ayudando, está obstaculizando y no está ayudando tampoco al hermano. Ahí no hay un progreso mutuo. Entonces ahí se está desanimado, de forma egocéntrica desanimado. Pero se puede estar, como dice ahí,
centrado en sí mismo en mayúscula, porque claro, uno podría entenderlo como sí mismo minúscula. Centrado en sí mismo significa recordar que eres el Santo Hijo de Dios y que tu papel aquí es apartarte para que el Espíritu Santo hable o haga lo que tenga que hacer. Entonces, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el Espíritu. Y para terminar, dice aquí, los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Estar en el Espíritu es estar en la luz. Y cuando uno está en la luz, no hay tinieblas. Párrafo 2. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras detente y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y, por lo tanto, estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos, porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. Bueno, este punto empieza diciendo, puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras detente y reconoce que yo soy Dios. En nuestro interior siempre está la voz del Espíritu Santo, pero esa fuerza que nos viene de Dios está siempre ahí. Todos nos podemos poner a escuchar la voz de nuestro interior porque es la voz de la verdad, de la paz y del amor que somos. En el punto 3 dice, estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Atrás hemos hablado del conocimiento. El conocimiento es donde realmente y verdaderamente estamos. El conocimiento es la verdad. Escuchas la voz de Dios y entonces estás escuchando la verdad. Si hablas desde el ego, dice el punto 4, si hablas desde el ego estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. La inspiración es lo que te anima. El escuchar al ego es lo que te desanima. Pero escuchar la voz divina, la inspiración, lo que en verdad tenemos dentro, eso fortalece. Apartado 5 dice, no te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Se pueden poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, pues querer meterte con avaricia a ganar más dinero y más dinero. El otro día hablábamos de vender el alma al diablo para crecer el ego, pero no enriquecerte espiritualmente. Ya somos ricos espiritualmente. En el punto 6 dice, puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. El ego nos lleva siempre hacia el mundo y nos arrastra esas nubes de tinieblas, mientras que el espíritu nos lleva hacia Dios, nos lleva hacia nuestros cimientos, el ser que somos, la luz de nuestro interior. Para que la luz de nuestro interior reluzca, salga al exterior y se vea, para que ilumine, es preciso escuchar la voz de nuestro interior, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Detenernos y reconocer que esa es la voz de Dios. Voy a poner un ejemplo de una experiencia que tuve en el pasado sobre el desánimo y la fatiga, elegir al ego en puesta de elegir al Espíritu. Era una mañana que iba al trabajo y el semáforo estaba en rojo, sentí mucho cansancio y era porque estaba pensando, me quedan todavía 8 horas por delante de trabajo. Entonces cerré los ojos, respiré, tomé una inspiración profunda y pensé, estoy en ego. Al tomar esa respiración profunda, sentí como el tiempo se paraba, el cansancio del cuerpo desapareció
y sentí el espíritu que somos. La fatiga y el desánimo, como dice aquí, pues desaparecieron. La verdad es que lo que nos pesa son los pensamientos. La fatiga pues tiene que ver con la idea del sacrificio o tiene que ver con el pensar fuera de tiempo, en vez de estar en el presente, pensar en lo que según nosotros va a ser el futuro, que en realidad no lo sabemos. Todo eso cansa mucho. Lo que nos cansa son todos los obstáculos en la mente. Y volver al espíritu, elegir al maestro dentro de nosotros como la fuente de ideas, en lugar de elegir al ego, es lo que pues, nos inspira de nuevo. Y claro, pues es un ejemplo muy bonito de cómo la mente puede cansarnos o cómo podemos nosotros recuperar nuestro centro y suspender todo eso. Todo eso queda suspendido, desaparece y volvemos a nuestra esencia. Lo decía por ahí el otro día, ponía que somos capaces de agotarnos a nosotros mismos, cuando al mismo tiempo somos inagotables. Es un conflicto que ocurre en este mundo porque siendo inagotables nos metemos en tareas que nos dejan muy agotados. Párrafo 3. El viaje a la cruz debería ser el último, viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que vine a ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Wow. El último viaje inútil. Es verdad. Esto se aplica a cualquier lección que uno tiene que aprender. Cualquiera. Si estamos hablando de que creemos en la culpa y nos planteamos dejar de hacerlo, porque claro, el Espíritu Santo sabe que no somos culpables, sabe que somos inocentes. Pero nosotros no solo tenemos que entregar la idea o la creencia en la culpa, sino que tenemos que convertir eso en el último viaje. Eso significa tomar una decisión de verlo de la manera contraria como se le había visto hasta ahora. Es decir, si la lección es que no existe la culpa y que todo el mundo es inocente, pues entregarse al Espíritu Santo como el último viaje inútil, pues va acompañado de tomar la decisión de nunca más pensar que la culpa es real. Pensar que todo el mundo es inocente y pensar que uno mismo es inocente. Pues esto se puede aplicar a cualquier obstáculo, a cualquier error. La idea de sacrificio, la idea de apego, la idea de creer que el ataque existe, el miedo, los juicios, los rechazos... Todo tipo de error se convierte en el último viaje inútil cuando no solo se entrega al Espíritu Santo, sino que uno toma la decisión de vivir una vida nueva con respecto a ese tema. Entonces, como dice ahí, no cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. Es una expresión antigua que quiere decir que no tiene ningún sentido seguir creyendo que aferrándote al sufrimiento vas a ser feliz. Por eso es patético. Porque creer que el sufrimiento te va a traer la felicidad es una idea patética en sí misma. Entonces, como dice en el 3, que en ese momento serás libre de unirte a mi resurrección. Significa, mientras seguimos equivocándonos y seguimos repitiendo ese viaje inútil, nos estamos crucificando a nosotros mismos. La resurrección es el mensaje de liberación de la cruz o liberación de la idea de la muerte o liberación de la creencia. Uno se libera, tal como se liberó el maestro, pues tomando un nuevo rumbo.
En el 4 dice, hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación. Ya dijimos el otro día que cada vez que estamos ante la oportunidad de elegir de nuevo, estamos repitiendo, en cada segundo de nuestra aparente existencia por aquí, estamos repitiendo ese primer segundo donde creímos que nos separamos de Dios. Entonces, todo segundo donde podemos elegir de nuevo es una repetición de aquel primer segundo. Estamos totalmente anclados, es como si estuviéramos paralizados en el tiempo, aunque el tiempo no existe. En realidad, estamos en el mismo punto original. Entonces, dice ahí que seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de la compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. El ego busca satisfacer deseos y detrás de esos deseos viene el sufrimiento, que tiene muchos símbolos, como crucifixión o como la idea de la muerte, ¿no? Estas ideas continúan indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. Es como un círculo vicioso que no para de repetirse. Y en el 8 dice, el único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. El único mensaje es que cuando quieres puedas salir de ahí. Mientras tanto, vas a seguir crucificándote tan a menudo como quieras. En el 10 dice, este no es el evangelio que quise ofrecerte. El evangelio que nos ofreció el maestro, pasa que lo hemos obviado, es que podemos liberarnos cuando queramos de toda carga. Yo, por ejemplo, de lo que acabamos de leer, me pasaba eso, ¿no? Cuando empecé el curso me sentía tan culpable, ¿no? Que me creía que yo no me merecía ser feliz. Entonces yo misma me ponía obstáculos mentales con pensamientos erróneos diciéndome, claro, si tengo un mes de suerte, seguro que me vendrá algo que no me dé suerte, ¿no? Esa creencia. Porque estaba tapando la idea de que yo me sentía culpable y no me merecía ser feliz. Entonces cuando yo empecé a hacer el curso, entregué esas ideas erróneas y me vino el resultado. Totalmente feliz los 365 días del año. Claro, es una elección. Elegí de nuevo. Claro, ahí es donde te das cuenta de que sí que es verdad que eras libre. Creías que la libertad era otra cosa, aquí es donde uno descubre la verdadera libertad, que tiene que ver con que está en nuestras manos que todo cambie, en nuestro interior. Entonces, elegir de nuevo no es solamente entregarle al Espíritu Santo la idea errónea, es tomar la decisión de ponerlo en práctica, la nueva percepción, la nueva visión. Va todo unido. Yo la experiencia que he tenido en el pasado, pues casi toda mi vida, ha sido que tenía que sacrificarme. En el mundo se entiende, bueno, se dice mucho, el dolor y el sacrificio purifica. Y bueno, yo estaba en esta creencia. Entonces yo tenía que sacrificarme, pero a sí misma, en mi cuerpo, porque Jesucristo había muerto en la cruz, yo tenía que dolerme también y sacrificarme por mis hermanos también. Cuando un hermano te pide ayuda, cuando un hermano te necesita, tú das amor porque eres amor, él también es amor. Sientes el gozo de ayudar. No es sacrificio, es gozo, gozo divino. Elegir azucena y no espinas, porque no tenemos por qué en esta vida sufrir con espinas, sino tener un sueño feliz. ¿Por qué no? ¿Quién quiere que tengamos un sueño de sacrificio y de sufrimiento? Nadie. Nosotros tenemos que ser felices, pero ya mismo. Entonces hay que entender que esa creencia es absurda.